La naturaleza las hace brujas. Es el genio propio de la mujer y de su temperamento. La mujer nace hada, por el retorno regular de la exaltación es sibila, por el amor maga, por su finura, su malicia, con frecuencia fantástica y bienhechora, es bruja y echa suertes, o por lo menos engaña, adormece las enfermedades. Todo pueblo primitivo tiene el mismo comienzo, lo vemos por los viajes. El hombre caza y combate, la mujer se ingenia, imagina, engendra sueños y dioses. Cierto día es vidente, tiene las alas infinitas del deseo y del ensueño. Para contar mejor el tiempo, observa el cielo, pero la tierra no está por ello menos en su corazón. Con los ojos bajos sobre las flores enamoradas, ella misma joven y flor, la mujer establece con las flores un conocimiento personal. Es mujer y les pide que curen a los que ella ama. Sencillo y conmovedor principio de las religiones y de las ciencias. Más adelante todo se dividirá. Se verá empezar al hombre especial, juglar, astrólogo o profeta, nigromante, sacerdote, médico. Pero al principio la mujer es todo. Y con esto que acaban de escuchar se podrán dar una idea del tema que vamos a tratar hoy. Bienvenidos a Teobroma. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Esta vez vamos a hablar de las brujas, pero ¿qué aspectos de las brujas son los que nos atañen en esta emisión, Carlos? Bueno, vamos a tener un primer acercamiento al tema. Sí. A partir de los primeros sistemas de percepción y de reflexión que pudieron haber acercado al ser humano, el ser humano antiguo, a observar ciertos fenómenos y a querer establecer una interrelación con ellos. Muy bien, esta identificación, esta imagen que a muchos nos han hecho los medios masivos de las brujas como seres malignos, como seres relacionados con artes oscuras, ¿qué tan cerca está de la realidad de acuerdo a esta concepción que vamos a estar analizando hoy? Bueno, en algún momento tomó un cariz ético, un cariz moral, y se le aplicaron juicios de valor a ciertas actividades tradicionales que tenían las personas, especialmente las mujeres. Para ello hay que aproximarnos a la obra de un historiador francés que se llamó Jules Michelet. Él tiene un tratado que se llama La Bruja. Es un tratado del siglo XIX, del año 1862 en especial. Él ahí, y de hecho es parte de lo que leímos al principio de este programa. Eso fue lo que escuchamos al principio. Ese texto se encuentra en la introducción del tratado La Bruja de Jules Michelet. De hecho él comienza con las palabras, no comienza específicamente así, sino que comienza con las palabras de un inquisidor alemán, que es Sprenger, Jacob Sprenger, y dice así más o menos. Menciona, Sprenger dice, antes de 1500, del año 1500, hay que decir la herejía de las brujas y no de los brujos. Estos, es decir, los brujos, son poca cosa. Y otro testimonio que pone Jules Michelet en este tratado, que se dio en tiempos de Luis XIII, por un brujo, 10.000 brujas. Ya desde aquí comenzamos a ver una separación entre la concepción que nos arroja la bruja femenina y los brujos masculinos. Sí. Ahora, para entrar bien al tema, hay que platicar un poco de cómo eran las cosas, hasta donde lo sabemos, en tiempos arcaicos, en tiempos antiguos. Les voy a platicar un poco del animismo. ¿Qué es el animismo? Bueno, el animismo es toda esa colección de concepciones que tiene el ser humano arcaico en relación con su mundo. Es una colección de concepciones que tienen que ver con un mundo animado. De ahí viene la palabra animismo, porque es un mundo animado. De ahí también se deriva la palabra ánima. Okay.
La animación es movimiento, es dinamismo y es vitalidad. Entonces aquí caemos o nos damos cuenta de que el animismo está refiriendo una lógica de vitalidad y que está impregnando al mundo continuamente, y por ello el mundo está vivo. Todo el mundo, desde las piedras, el agua, los elementos principalmente, entre más llamativos, por ejemplo un relámpago, que viene a ser una manifestación natural, un meteoro, es una manifestación anímica del mundo, una manifestación del mundo vivo. Entonces el animismo es una de las características que está asignando al mundo antiguo en todas las latitudes. La creencia de que todo tiene un alma, que todo tiene por ejemplo, el árbol o la... De que todo está animado. Ah, ok. La concepción del alma y del espíritu, como dos conceptos separados y distintos, es posterior. Yeah. Aquí el ánima viene de animación, movimiento, decir, de que está animado, que tiene vida, yeah, que es autónomo. Me parece ver una relación, a lo mejor ahorita no tan directa con las brujas, con el concepto, pero si lo comparamos con esto que escuchamos al principio, en el que se habla de esta figura femenina estrechamente relacionada con la naturaleza, podemos encontrar también esa similitud, ¿no? Esa unión de los conceptos. Así es. De hecho, la mujer es madre y maestra de la civilización, es la que produce la civilización. Entonces, la mujer se vuelve un núcleo que concentra una serie de experiencias y conocimientos. En una primera fase del proceso de humanización, estos conocimientos tienen que ver con resolver las cosas, las necesidades inmediatas, muchas de ellas relacionadas con la salud. Y esto se logra a partir de muchos experimentos que se hizo. Entonces aquí hablamos también de cierta actitud filosófica y científica por parte de mujeres principalmente, pero no nada más mujeres, sino también hombres, que estaban muy al pendiente de lo que sucedía en la naturaleza, y bueno, pues estaban haciendo pruebas y pruebas hasta que a través del proceso inductivo, es decir, de generar conocimiento a partir de los fenómenos particulares, sí, eso es la inducción, lograban tener ciertas conclusiones prácticas y aplicables a la vida cotidiana principalmente. Por ejemplo, en algún momento se debió haber descubierto que al aplicar barro o tierra mojada, arcilla, sobre una contusión, sobre un miembro lastimado, pues esto provocaba una desinflamación. Entonces ahí podemos ver que hay un rudimento de una actitud científica y una actitud médica. Yeah. ¿Quién tiene contacto con los seres más frágiles regularmente? Las crías. Bueno, pues es la mujer. Entonces tenía que resolver una serie de aspectos, desde la alimentación hasta estabilizar a esas criaturas con necesidades dada su fragilidad, y resolverlo mediante elementos prácticos. Sí. Incluso algunos de ellos, pues fallidos, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento se da esa caracterización de la bruja como esta mujer con conocimiento de la naturaleza y de cómo aprovecharla y de cómo usarla a favor de la comunidad, como algo malo, como algo perseguido? Bueno, eso ya es posterior, es cuando entran ideologías dominantes, principalmente masculinas, patriarcales, y determinan o caracterizan, como bien dices, a ciertas actividades que son subversivas, científicamente hablando, cognitivamente hablando. Son subversivas no porque se opongan, sino porque corren al margen de los sistemas ideológicos dominantes. Pero eso ya es posterior. En un principio la bruja o el brujo, principalmente la bruja, era una figura, o fue una figura dominante, una figura importantísima en el seno de un grupo humano. Aquí hay que establecer una relación de la brujería y con el chamanismo que habíamos mencionado. El chamanismo.
Eso también es importante porque a mí no me queda todavía muy claro en qué momento se habla de una bruja y en qué momento es un chamán o una chamana. ¿Existe la figura en chamán de mujer? Sí, hay chamanas femeninas, por supuesto. Regularmente el chamán, como ya hemos reflexionado, es un individuo que ha cursado a través de una crisis, que puede ser una crisis orgánica, una enfermedad grave en este caso, o puede ser una crisis psicológica, ¿no? Es decir, una situación psicoafectiva grave, pero también puede ser una crisis simbólica, es decir, una crisis existencial, porque las crisis existenciales siempre ha habido de alguna manera, desde que surge el cerebro sapiens. No es una enfermedad de las metrópolis. No, siempre ha habido una indagación, Sí. porque si no hubiese esas crisis, no habría habido un crecimiento en el proceso de la mente humana. Claro. Entonces, bueno, los chamanes, al igual que los brujos, o las chamanas, al igual que las brujas, son seres que de alguna manera adquieren conocimientos a partir de la experiencia propia, a partir de crisis que ellos mismos han tenido y que además han logrado salir avantes. Entonces ya tenemos una caracterización de los chamanes y de las brujas, ¿no? Que también están ligadas en algún momento, ¿no? Cuando hablamos de chamán, solemos pensar sí en una especie de brujo, pero es también como una especie de sacerdote, una especie de curandero, y de brujo pareciera también que es una categoría que se ha desvirtuado, ¿no? Sobre todo en el caso de las brujas. En las brujas se habla como de seres que se ha hecho a un lado, que se ha perseguido, y que a base de caracterizar a ciertas personas como brujas también se ha legitimado un poder, indudablemente. Sí, bueno, en esto de lo que estás mencionando, tiene que ver con principalmente el empoderamiento de la religión judeocristiana, que a partir de finales del siglo XII, inicios del siglo XIII, se propone la persecución de las herejías. Pero aquí volvemos a lo mismo, ya son sistemas dominantes que intentan empoderarse a partir de aplastar a otras ideologías y de controlarlas. Es decir, esa es una de las lógicas del poder. Sí. En la medida que un poder desea autoestablecerse, legitimarse, lo que hace es condena a otros poderes que existen, y entonces toma eso como pretexto y como lucha para unificarse y para monopolizarse, sería un término, ¿no? El monopolio del poder es eso, ¿no? A partir del rechazo de lo que no es ese poder. Y eso sucede no nada más con el poder, sino también con la cultura. Una cultura se vuelve dominante a partir de que rechaza culturas que ella misma considera que no son dominantes. Y es una forma en que se consolida y se establece. Y de repente llegamos a un extremo en el que para un sector importante de norteamericanos, los musulmanes son todos terroristas, o son los enemigos, claro, de la democracia y del orden establecido, ¿no? Sí, de hecho el poder siempre tiene sus definiciones de lo que es, de lo que debe de ser y de lo que no debe de ser. Esa es una de las características de un sistema de poder. Él establece un sistema de valores y además lo hace valer por la fuerza. Esto se aplicó también a la institución. Voy a decir esto, que es... algunos quizá no estén de acuerdo, pero la brujería como tal es una institución. Es una institución que corre sobre el eje de la inducción científica, es decir, el descubrimiento de elementos en la naturaleza, de la adquisición de estos conocimientos, y la práctica o una serie de prácticas culturales que generan efectos en una sociedad. Hablabas de que la brujería entonces es una institución. Como tal, entonces, obviamente entra en conflicto con otras instituciones, y sobre todo si son instituciones que son las que rigen a una comunidad. Sí, la brujería es una institución a lo largo de la historia. Sí. No es en un momento dado, ni nada, porque muchos han querido ver que es una institución única,
o que es institución única la brujería, sí. Pero no, en realidad pues ha habido personas con esa tendencia a explorar la naturaleza, a practicar una filosofía natural a su manera, por así decirlo, ¿no? Ahora, antes de continuar, ¿me podrías definir institución como tal? ¿Tú cómo la entiendes? Para mí es muy fácil, por ejemplo, hablar de o entender a la institución religiosa, porque tiene hasta sus oficinas y tiene edificios y tiene... Bueno, pero la familia también es una institución. Así es. Exactamente, ¿qué es lo que define a una institución? Precisamente, volviendo al tema de los poderes, los grandes poderes, y es que aquí vamos a entrar en un juego de palabras, los grandes poderes instalados, de ahí viene institución de instalación. De instalarse. Exactamente. Reconocen a la institución como uno de sus órganos, por así decirlo, ¿no? Entonces, la iglesia X, sí, ¿no?, se vuelve la institución de un poder dado, de un poder político, social y económico dado, en un momento histórico dado también. Cuando hablamos de la brujería como una institución a lo largo de la historia, no podemos hablar de que haya un poder que la haya instituido como tal, pero se ha instituido por ella misma, porque son prácticas culturales que se repiten, se desarrollan y se van manejando. Además se transmiten de una generación a otra muchas veces. Es incluso, yo podría especular un poco de que la brujería es una pulsión natural, por así decirlo, ¿no? Si es que existe algo así en el ser humano. ¿Cuál es el núcleo de la brujería? Es una filosofía, es decir, es un amor al conocimiento, es un amor al conocer. Por eso yo digo que es algo intermedio entre cultura y biología, porque, bueno, la cultura viene de cultivo, pero también nos remite a la cognición, también, ¿no? A construirnos a partir de conocimiento. La cultura también es eso. Pero por otra parte, el cerebro sapiens, o sea, ahí entramos en la dimensión biológica, sí, también tiene una necesidad de construirse a partir de información y de conocimiento. Y eso es prácticamente instintivo. La brujería, quienes practican la brujería, ¿se puede hablar de una religión que los aglutine a todos ellos o son varias religiones? ¿De qué estamos hablando cuando ellos mismos se dicen a sí mismos brujos? ¿Y qué es lo que los define a nivel prácticas religiosas o creencias, filosofía? Ha habido varios intentos por esto. De hecho, esa fue una de las creencias en la Baja Edad Media, de que la brujería como tal era una institución, un sistema muy coherente, y que era además un sistema contra el cual había que luchar. Pero en realidad lo único que tiene de sistémico la brujería es la transferencia de conocimiento tradicional en este caso. Por ejemplo, si en un pueblo había una bruja o un brujo o un grupo de brujos y tenían ciertos conocimientos, pues obviamente esas personas a lo largo del tiempo iban a morir. Entonces regularmente formaban adeptos, es decir, eran seguidores que pasaban a heredar los conocimientos prácticos. La brujería se la ha visto despectivamente, se la ha querido ver despectivamente, pero en realidad cuando lo vemos desde atrás, por así decirlo, desde el interior del teatro, o desde tramoya, como se dice, en realidad son prácticas culturales. Y estas prácticas culturales lo que pretenden muchas veces es la curación, afectar a veces el ambiente, no necesariamente con buena o con mala intención. Por ejemplo, tenemos evidencias arqueológicas de que en los campos de cultivo, los primeros campos de cultivo en diferentes partes del mundo, no nada más en Europa, sino también en América, también en Asia, en África, hay evidencia de que había una especie de ritual o de fiesta. Sí. Esto para propiciar el crecimiento vegetal. Ok, entonces está ligado estrechamente con los ciclos de cultivo y por lo tanto con la naturaleza y de algún modo también con la reproducción de la naturaleza misma, ¿no? Así es. De hecho ese es uno de los alegatos en contra de la brujería por parte de las instituciones medievales europeas, de que propiciaban
pues el desorden, por ejemplo, la fiesta o la orgía, de alguna manera, pues era vista con recelo. Sí. Porque había una liberación del individuo a través de un ritual o de un proceso religioso, justificado además para propiciar el cultivo y la floración y la fructificación de un campo. Eso pues no estaba bien visto. ¿Por qué? Pues porque en la medida en que se condenaba, bueno, pues había también un control. Además era un discurso, el discurso de los brujos o de las personas que tenían estas creencias, no estaba empatado con el discurso dominante, volvemos a lo mismo. Esta concepción de la brujería también se trasladó al arte, por ejemplo, ¿no? Hay pinturas en las que se representa estos aquelarres. ¿Qué es exactamente un aquelarre, hablando de la brujería? Bueno, el aquelarre es un término vasco. Sí. Y reúne dos nociones. Una de ellas es el áquer, que es el macho cabrío, sí, y larre, que es el prado o la floresta. Entonces el aquelarre lo que significa es el prado o la floresta del macho cabrío. Ahora, ¿por qué el macho cabrío? Bueno, el macho cabrío, y no nada más el macho cabrío, sino todo animal con cuernos, con astas, especialmente, no tanto son los cuernos, son las astas. Por ejemplo, los venados, las cabras, los toros, los alces, todos estos animales que de alguna manera tienen protuberancias de pelo osificado en el cráneo, que de hecho de eso están hechos los cuernos, tuvieron una relación muy fuerte con la fertilidad. En los animales, todos los miembros astados regularmente son machos, y tiene que ver con un dominio sexual a la manada. Sí. En este caso, el macho dominante no nada más tiene un dominio sexual, sino también es un dominio territorial. Okay. Y se le identifica con el poder y con la fuerza. Entonces ahí estaríamos entrando a otro terreno, que es el de identificar a estos animales o a deidades que están relacionadas con los cuernos y las astas, con los mediadores entre el ser humano y el mundo sobrenatural. Ya. Esta imagen que nos llega del diablo o del demonio con cuernos y con patas de cabra, uh-huh, viene de ahí, ¿no? De esos conceptos antiguos. Viene de varias inserciones simbólicas. Una de ellas, bueno, pues sí, es el macho cabrío de los celtíberos, sí, pero que también viene del Cernunos celta, ¿no? De una región también de la península ibérica. Sí. En el que, bueno, es un dios astado, también un dios que tiene cuernos y que gracias a esos cuernos puede establecer vinculaciones con lo animal. Es decir, es mitad hombre o mitad ser humano más bien y mitad animal. Lo que le da el atributo animal son los cuernos. Claro. Curiosamente. Entonces, estas creencias todavía se practicaban en la Baja Edad Media. Rituales alrededor de los machos cabríos o de los seres astados estuvieron vigentes. Entonces se comienzan a satanizar, válgase la expresión, uh-huh, y a partir de eso se va construyendo la identidad de este demonio judeocristiano o este diablo. También están los faunos. Sí. Los faunos muchas veces se representan como seres con pequeños cuernos de cabra. Hay representaciones de Pan con estas patas de cabra y una flauta, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ahí en la construcción de Pan, la construcción del personaje de Pan, vemos muy claramente esta hibridación. Por ejemplo, la mitad de su cuerpo, curiosamente la parte más, llamémosle la parte más primitiva, sí, es decir, de la cintura para abajo, uh-huh, es animal. Sí. Y la otra pues es semihumana, porque sí tiene unos cuernos, pero esos cuernos nada más son como para hacer una remembranza de estos elementos simbólicos que son las astas. Claro. Entonces, además Pan, es muy interesante la figura del Pan griego, porque de ahí viene la palabra pánico. Sí. ¿No? Y él, a partir del efecto pánico, se establece que los animales
caigan en un estado aún de mayor inconsciencia o de mayor frenesí. O sea, el pánico animal entre los griegos lo provocaba el llamado o bien el sonido de la flauta de Pan. Él lo que generaba era una estampida, es decir, desataba los instintos básicos o los instintos más profundamente arraigados en los animales. Eso habla de un impulso vital también, de un impulso vital. Más que de miedo, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay varias figuras mitológicas, mágicas, que vienen a formar parte de la identidad de este diablo medieval, ¿no? Que es el que de alguna manera se hereda a México a partir de la invasión europea. En la época de la Inquisición, ¿cómo se podía distinguir a un brujo o a una bruja? Okay. ¿Cuáles eran las pruebas o de qué forma se les enjuiciaba? Muy bien. Bueno, hay que retomar un poquito a Jules Michelet ¿por qué insisto en este trabajo de La bruja de Jules Michelet? Es un tratado que, siendo de 1862, a pocas décadas después de la extinción de la Inquisición en Europa, hay un despertar un despertar intelectual con este indagar, con este acercarse. Michelet hace en la primera parte de su trabajo una caracterización de cómo se forma la bruja o el brujo, especialmente la bruja, en medio de una comunidad. Es decir, es una exploración psicosocial de la brujería. Entonces, antes de querer identificar a la bruja a partir de la cosmovisión judio-cristiana en la Edad Media, hay que tratar de entender la identidad de estos personajes en medio de una comunidad, o sea, cómo eran vistos. Y volvemos al inicio de la conversación del teobroma actual, de que, bueno, pues eran regularmente individuos que habían tenido alguna crisis. Entonces, al haber logrado salir de esa crisis, pues tanto ellos mismos como quienes los rodeaban, pues los identificaban como personas con la capacidad de curar, porque se habían curado, empleando los elementos que ellos suponían o que experimentaron como útiles para la circunstancia dada, ¿no? De hecho, Jules Michelet, el fragmento que escuchamos al principio del programa es parte de la introducción, pero él abre la obra de la bruja con unas palabras de Sprenger, que es uno de los inquisidores. Es coautor de un libro muy importante para los inquisidores que se llamó Malleus Maleficarum, que significa el martillo de brujas. Es Sprenger y Kramer, son los dos coautores. Se dice que más bien fue Kramer el que lo escribe, pero se apoya en la autoridad moral de Sprenger al volverlo coautor y darle más difusión y más peso a la obra. Este Malleus Maleficarum era un manual del cazador y del inquisidor. Ellos escriben esto a finales del siglo XV. Es el tratado para cazar brujas, ¿no? Entonces había como tal manuales para cazar y para ser inquisidor de una bruja. Así es, el Malleus Maleficarum es el principal. Es una obra infame a los ojos de los derechos humanos contemporáneos, porque bueno, pues finalmente en la primera parte del libro, mediante una serie de argumentos forzados, asevera la existencia de la brujería. Okay. Dice que existe y que es verdadera y que hay personas que practican la brujería y que los efectos pues son mal vistos por el dios judío-cristiano, ¿no? Y supongo que negarlo te hacía brujo casi de forma automática, ¿no? Así es, ahí entramos en el terreno de la herejía. En la primera parte trata sobre la existencia de la magia y la brujería. En la segunda trata de alguna manera la identificación de la bruja a partir de sus intenciones y de sus acciones. Sí. Otra parte del libro son las técnicas para interrogar brujas, enjuiciarlas, sentenciarlas y destruirlas. Destruirlas, sí. O sea, autorizados por la misma iglesia, pues. Hablando de ejecuciones de personas que se consideraban brujas, entonces. Así es. Primero, bueno, pues era la captura. Sí. Luego la tortura para establecer el documento legal que justificaría que se le condene como bruja, en donde incluso se obtenía una confesión pues, mediante la tortura, torturas brutales, ¿no? A ver, pero entonces,
Si alguien de buenas a primeras decidía que una mujer era bruja y era llevada a juicio, ¿cuál era la salvación para esta mujer? ¿Realmente había salvación? ¿O no se podía librar al menos de ser torturada? Podía atenuar la tortura y la ejecución u obtener una ejecución rápida, como la decapitación en este caso, si confesaba precisamente su pacto con el demonio o que practicaba la brujería. En ese caso, bueno, pues se le sentenciaba rápidamente, se evitaba ciertas torturas y se le ejecutaba sin tanto sufrimiento, digamos, ¿no? Una decapitación rápida finalmente no es tan grotesca ni tan terrible como una quema lenta en la hoguera, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, si el tribunal te encontraba culpable de brujería, ¿no había forma alguna de que te reintegraras a la sociedad una vez acusado? No, porque como aquí estamos hablando de un sistema ideológico fundamentalista, sí, ¿no? En el caso del catolicismo proveniente de las tendencias judio-cristianas, pues no había medias tintas, pues no había medios tonos, es decir, eras o no eras. Entonces, en tal caso, si tú eras y confesabas que eras y que te arrepentías, bueno, pues entonces la iglesia o la Inquisición, en este caso, que era el brazo armado de la iglesia, el brazo persecutor, lo que iba a hacer era ser piadoso, es decir, era tener clemencia, más bien, esa es la palabra. Era ser clemente y darte una muerte rápida, ¿no? Previo embargo de todos tus bienes. Claro, y esto es algo muy interesante, ¿no? Y muy importante. Sí, casi no se ve esto, no se platica mucho de esto, pero está el elemento de la enajenación de los bienes a los acusados de herejía. Sí. Muchos han sido acusados de herejía, entonces, y también pues a muchos les fueron enajenados sus bienes. Entonces había también no nada más un móvil de imposición ideológica y política, sino también de reabsorción o más bien una intención de absorción material o de bienes materiales. Recuerdo haber leído en alguna ocasión que eso llevó, por ejemplo, en España a muchos judíos a declararse, al menos en apariencia, católicos. Conversos y aunque siguieran profesando sus rituales y sus creencias, pero más bien a puerta cerrada, ¿no? Claro. Sí, con eso evitaban la acusación por herejía, pero también evitaban que les fueran enajenados los bienes en su totalidad, porque siempre hubo enajenación de bienes por parte de la iglesia. Wow, pues es un tema muy interesante. En realidad creo que da para muchas conversaciones, pero por lo pronto se ha acabado el tiempo. ¿Qué tipo de lecturas recomendarías a quienes estén interesados en la cuestión de la brujería y cómo se relacionaba con la Inquisición? Yo sí recomendaría la lectura de La Bruja. Es un texto, La Bruja, de Jules Michelet, además de que pueden encontrarlo gratis como archivo electrónico en el internet. Hay buenas ediciones también en español, en francés, el original es en francés obviamente. Pero ¿por qué lo recomiendo? Bueno, porque finalmente Michelet divide la obra en dos partes y quiero insistir en esto. La primera es una exploración psicosocial del personaje de la bruja. ¿Cómo se forma la bruja? O sea, no significa que no haya brujos, sino que él se centra más en la mujer, por las palabras que escuchamos ya al principio del autor. En cómo se forma la bruja en medio de la sociedad arcaica. Esto es algo muy importante, muy interesante también. La segunda parte de su libro habla ya y hace una exploración de las actas inquisitoriales en contra de algunas mujeres acusadas de brujería, pero las analiza desde la perspectiva histórica e historiográfica. Pues muy bien, les recomendamos entonces que busquen este material a quienes estén interesados en saber un poco más de la bruja y del concepto del que viene esta figura, de la que muchos hemos oído hablar, pero que muy pocos tienen conciencia de exactamente de dónde viene y cómo se empieza a formar el concepto. Es además un primer tratado científico serio del tema, no con la perspectiva del siglo XXI, sino es la perspectiva del siglo XIX, pero es muy valiosa. Porque finalmente, bueno, pues la historia es una de las disciplinas que se formaliza para poder producir conocimiento. Entonces, él, al ser un historiador y un historiógrafo, bueno, se basa en lo que él consideraba los hechos de ese momento, los recursos que él tenía, que bueno, pues eran bastantes, ¿no? Aceptables. Es decir, es una primer obra,
muy buen acercamiento al tema de la brujería. Muy bien. Pues por lo pronto nos despedimos. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, y los vamos a dejar con algo del material del libro oral. Yo soy Julio César Torres. Recuerden que tenemos una cita la siguiente semana. Hasta pronto. Hasta pronto.